También las gracias a la biblioteca Miguel Delibes, con la que estamos haciendo una actividad pues, bastante interesante. La próxima que haremos será el 15 de octubre y será la presentación de un libro de Silvia Chocondo, Solas en el silencio, y será, por cuestiones de trabajo de ella, lo haremos a las 5:30. Ya informaremos, pero vamos, esto lo avanzo. Antes de empezar, avanzo también que Laura de Monetaraz forma parte. Bueno, hemos estado en contacto con otras asociaciones del barrio y el 4 de octubre se va a celebrar un encuentro vecinal en el que desde por la mañana hacia las 12:30 habrá un pasacalles hasta por la tarde, a última hora que se finalizará con un baile, pues habrá varios espacios de encuentro, mesas, talleres, habrá una comida, digamos, social en la que cada persona que vaya puede llevar lo que quiera, lo que se llama una comida de traje, habrá actividades deportivas, de todos informaremos, pero lo avanzo ya. Coincide con una manifestación convocada en Madrid a favor del pueblo palestino y en contra del genocidio que está cometiendo Israel, y lo planteamos en la reunión, en la hora lo planteamos. El tema es que ya están todos los permisos concedidos y estaba todo puesto en marcha. Entonces lo que ahora haremos, aparte que toda la gente que quiere ir a la manifestación por la tarde podrá ir, pero la gente que siga ahí, pues pondremos una mesa y la haremos también en homenaje a Palestina, con libros, con una bandera. Esto es un avance de la información. Luego, bueno, varias personas, y también es algo que hacemos en los momentos que estamos, y antes de empezar el tema que nos ha traído alguien que se exaltará, queríamos guardar un minuto de silencio por las víctimas palestinas las víctimas que ha cometido el gobierno de Israel. Y después del minuto de silencio, pues los compañeros y así van a leer un poema también en homenaje a Palestina. O sea que si os parece bien, guardamos primero un minuto de silencio. Vale, muchas gracias. Y ahora, pues, así. Bueno, antes de empezar y a leer los poemas, voy a dar las gracias a las dos personas que están aquí, a Silvia y a Jarillet, que ya ha venido otras veces, como Jarillet por el votar. Con ella ya tuvimos ocasión de tener una conversación sobre el tema del Sáhara, y yo creo que más que esto es la primera vez que vienes, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Luego ya presentamos el acto del Sáhara. Te dejo con el poema. Muchas gracias. Esto está encendido, pero bueno, como dijo el otro, no funciona. ¿Cogiste? ¿Sí? No, pero sí. Así sí. Se apaga, mira. Este mismo. Gada, campo bajo ceniza. Hay mucha reverencia con el... Es un susurro antiguo que aún sangra en la memoria de la piedra. Un umbral herido, un jardín sin aurora donde el almendro calla su promesa. Allí los niños juegan con la luz derramada bajo un cielo que olvida ser refugio. Y el muro
ese alfabeto ciego que destruendo traza en la arena sombras sin abrigo. Silencio, que hable el polvo, que el mundo escuche el soplo de una madre que acuna entre ruinas la paz no dicha. Yo maldigo la exacta geometría del misil, el frío ceremonial del odio, el mapa sin latidos. Pero canto al hombre que recoge con sus manos la flor que no cendió al mediodía, al rostro que resiste, no con ira, sino con dignidad que no se inclina. Gaza, nombre que llega, nombre de llaga y lumbre, tierra de lámparas ocultas. No estás sola. Mientras la justicia duerme, quedarán las palabras y un hilo de aurora sostenido en la voz de los que esperan. Muchas gracias. Gracias, Basilio. La tierra se estrecha para nosotros. La tierra se estrecha para nosotros. Nos hacina en el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar. ¿A dónde iremos después de las últimas fronteras? ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestros nombres con vapor teñido de carmesí. Cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne. Aquí moriremos. Aquí, en el último pasaje. Aquí o ahí germinarán olivos con nuestra sangre. Y por último, José Manuel. Del agua no necesitas, ¿no? Yo, bueno. Muy bravo. Bueno, este es un poema de Mahmoud Darwish y es dedicado a un amor que tiene juvenil en Palestina. El título es Entre Rita y mis ojos, un fusil. Entre Rita y mis ojos, un fusil. Quien a Rita conoce se postra y reza al Dios de sus ojos de miel. Besé a Rita cuando niña, aún recuerdo cómo se pegó a mí, una trenza preciosa cubrió mi brazo. Recuerdo a Rita como el pájaro a la charca. Rita, Rita. Teníamos 1 millón de pájaros y de fotos y 1000 citas, y contra todo abrió fuego un fusil. El nombre de Rita le sabía fiesta a mi boca. El cuerpo de Rita se desposaba en mi sangre. En Rita me perdí 2 años. Durmió en mi regazo 2 años. Nos prometimos ante el cáliz más bello. Ardimos en el vino de 2 labios. Nacimos 2 veces. Rita, Rita, nada privaba a mis ojos de los tuyos, si acaso nuestras cabezadas o alguna nube de miel, hasta que irrumpió aquel fusil. Érase que se era, oh silencio del atardecer, una mañana en que mi luna partió con los ojos de miel. La ciudad barrió a los rapsodas y a Rita. Entre Rita y mis ojos, un fusil. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar el acto con el tema que estaba convocado, que es el tema del Sáhara. Decirles que Basilio Ledar es autor, es poeta, es activista, es un represaliado saharaui, vive en España desde hace 25 años, estabas comentando, ¿no? Aproximadamente. Tiene 2 libros, versos del exilio de la arena, y el otro que tiene ensayo es El largo viaje hacia el este. Los 2 están a la venta, se pueden adquirir allí si queréis, o en efectivo o por Bizum, no tenemos tarjetas. Y la otra persona que nos acompaña, que es conocida en nuestro programa de debate, es Javier Jarilletti Motar, que es periodista, es activista saharaui, tú llevas más tiempo viviendo en España,
Y bueno, los dos, tanto ella como él, pues están muy al tanto de lo que está ocurriendo en el Sáhara, que además es un tema, lo comentábamos hace un momento, que se está poniendo también otra vez de actualidad, primero porque el gobierno de España, este gobierno, cada vez da un paso atrás en favor del pueblo saharaui, en favor del gobierno de Marruecos. Y luego porque en la Asamblea General de la ONU, que se está celebrando ahora, pues afortunadamente hay voces como la de Gustavo Petro, presidente de Colombia, como la del presidente de Sudáfrica, que siguen reclamando el derecho de autodeterminación para el pueblo saharaui, como está reconocido por Naciones Unidas, pero que no se cumple. Ay, se me ha olvidado, por favor, apagar los móviles. Mira, me lo has recordado. Y nada más, os dejo la palabra a vosotros. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Gracias a Bashir Mehdad, mi compañero de lucha, mi compañero también de lucha contra el analfabetismo, porque hemos sido compañeros en los diferentes colegios, en los campamentos de refugiados. Fuimos prácticamente los dos y otros compañeros más pioneros de la implementación de la lengua de Cervantes en los campamentos de refugiados saharauis y, por cierto, sin ninguna ayuda del Instituto de Cervantes ni de los diferentes gobiernos de España. Agradecer al Bashir porque ha venido de muy lejos para presentarnos sus obras, para hablarnos de esas inquietudes que vivimos los saharauis desde hace más de 50 años, igual que lo viven hoy los palestinos desde hace 70 años. La usurpación de nuestros legítimos derechos y de nuestros territorios. También dar las gracias al espacio de la Biblioteca Miguel Delibes, que nos ofrece esta oportunidad de reunirnos cada vez con gente muy importante que a veces no puedo asistir, pero sí que sigo toda la información, también lo sigo por streaming y la verdad que estáis haciendo un trabajo excepcional. Y como no, dar las gracias a José Manuel y a los estudiantes del Ágora de Moratalá por hacer lo posible y sobre todo por ese ímpetu de tratar siempre de acercaros a vosotros y a vosotras las cuestiones más importantes y más interesantes que merecen de verdad que le demos tiempo, que vengamos desde nuestras casas, que le dediquemos el tiempo para instruirnos, pero sobre todo también para compartir experiencias y compartir esta narrativa que todos necesitamos, porque realmente estamos en tiempos muy difíciles, tiempos muy convulsos, donde no solo el pueblo palestino o el pueblo saharaui nos jugamos territorio, derechos, nuestra propia existencia como naciones y como pueblos, sino que también la humanidad se juega su propia existencia, esos derechos, esa convivencia pacífica, la defensa de los derechos humanos. Todo eso nos lo estamos jugando frente a una élite que intenta imponer sus intereses por encima de los derechos humanos. Por eso, antes que nada, va nuestra solidaridad con los saharauis, con el pueblo de Palestina, que realmente es quien está removiendo las conciencias de medio mundo, porque hasta ahora, hasta que no se han levantado los pueblos en las diferentes ciudades de los diferentes países, nadie hacía caso a esto. Los palestinos no están sufriendo un genocidio desde hace un mes o un año, lo llevan sufriendo desde hace 70 años. Y también los saharauis, que aquí muchos políticos decían que hay que mantener buenas relaciones con Marruecos, cosa que nosotros los saharauis no nos oponemos a eso, que nos decían algunos dirigentes socialistas, muy amigos por cierto de Marruecos, que el problema de la ciudadanía española es que piensa con el corazón, mientras que hay que ser realista y pensar con la cabeza. Pero nos hemos dado cuenta de que hoy más que nunca hay que pensar con el corazón, porque si las personas, los políticos y la ciudadanía perdemos la humanidad, entonces ¿qué somos? No existimos, no somos personas. Y aquí se trata de salvar a las personas por encima de los intereses espurios de las clases políticas
que solo piensan en llenarse los bolsillos. Y el problema es que son insaciables. Por eso, desde aquí también quiero denunciar la hipocresía, especialmente de este gobierno actual en España, que habla de los derechos de Palestina, que está en contra del genocidio en Palestina, que está incluso enviando una flotilla un buque para defender la flotilla que va para apoyar a Gaza. Sin embargo, cuando a nosotros nos invadió una tumultuosa hordas de marroquíes que fueron a por nuestro país, camuflados bajo la mal llamada Marcha Verde, nosotros, el gobierno español, no mandó ninguna flotilla, no disparó ni un solo disparo, porque dijo que eso ni siquiera merecía, el Sáhara no merecía ni una gota de sangre de ningún español. Nos vendieron a cambio de intereses económicos, nos han vuelto a vender también. Por lo tanto, la postura que ahora se nos venden de apoyo a Palestina es simplemente un lavado de imagen, es una hipocresía sin límites, porque realmente no están defendiendo los derechos de los pueblos, porque está bien que defiendan Palestina, está bien que defiendan el derecho del pueblo ucraniano, pero ¿y qué pasa con el Sáhara? El Sáhara no es una causa más, es una responsabilidad política, jurídica, moral y ética de este país y de sus diferentes gobiernos. Por eso creo que también estas voces se deben levantar para exigirle a este gobierno más coherencia con respecto a la situación y la descolonización del Sáhara Occidental. Porque los saharauis no solamente estamos luchando por nuestra propia existencia como pueblo, por supuesto que sí, pero siempre hemos tenido un discurso, una narrativa contra viento y marea, cuando uno nos decía que sí, la razón la tienen muchos pueblos, pero se necesita la fuerza. La razón sola no es suficiente. Esto lo he escuchado yo de muchísimos intelectuales y de muchísimos políticos. Nos decían en los pasillos, es cierto, tenéis razón y el derecho internacional está de vuestra parte, pero es que con eso no es suficiente. Parecía que lo que quería es que nosotros nos resignáramos a una solución que no fuera el respeto estricto del derecho de autodeterminación de nuestro pueblo y sobre todo de la legalidad internacional, que es lo que precisamente hoy está en juego, porque hoy van a por el pueblo palestino y por el pueblo saharaui, pero después irán por otros colectivos, como de hecho lo están haciendo. Están yendo contra las clases vulnerables, contra las personas discapacitadas, contra las mujeres, contra las personas homosexuales, contra las lesbianas, contra cualquier persona que no sea como ellos o no piensen como ellos. Y luego también van contra el pensamiento libre. Ese pensamiento libre que tenemos como fuerzas de izquierda, como fuerzas que defienden la legalidad y los derechos humanos, también van en contra nuestra. Porque solamente hay que ver cómo están prohibiendo las manifestaciones, cómo están prohibiendo que llevemos banderas y cómo están prohibiendo que llevemos símbolos como por ejemplo la sandía, que representa el derecho del pueblo palestino. Entonces yo creo que hay que levantarse contra la opresión hoy más que nunca, porque lo que está en juego no es solamente el derecho de unos pueblos pobrecitos que les han quitado su territorio, que les han privado de sus derechos, es que lo que está en juego es la convivencia de pueblos y naciones. Por eso agradecemos que les deis visibilidad al pueblo palestino, al pueblo saharaui, al pueblo mapuche, al pueblo kurdo, al pueblo sirio, a los pueblos en América Latina, que teniendo gobiernos democráticos elegidos por la ciudadanía, también son saboteados para meterse ahí, meter sus manos el imperialismo y los intereses espurios de las clases pudientes políticas en todas partes del mundo. Ya sabemos que los lobbies
mueven y meten la mano en todas partes. También lo sabemos que están metiendo aquí la mano. Todo el lobby español pro-marroquí también tiene su relación con el lobby sionista que está en contra de los derechos del pueblo palestino. Por eso, siempre los saharauis en nuestra narrativa y en nuestro discurso decimos que son dos causas muy parecidas, salvando las diferencias, pero que son intrínsecamente relacionadas, que cuando vence el pueblo palestino, el pueblo saharaui vencerá, y si vence el pueblo saharaui, el pueblo palestino también vencerá. Por eso quiero agradecer que en estos momentos tan difíciles, donde nos estamos jugando el derecho internacional, apoyéis las causas justas. Sabemos que muchos de vosotros y vosotras salís a la calle cada vez que hay una reclamación de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de los derechos de los pueblos, de la defensa de los derechos de las clases más vulnerables y de los derechos de las mujeres. Ahí también estamos el pueblo saharaui, también encabezando esas luchas que están muy relacionadas con nuestro derecho, con nuestra lucha por la libertad, por la independencia y por el respeto de los derechos humanos. Así que después os dejaremos un espacio para que preguntéis, para que podamos interactuar, para que no sea solamente un discurso, y nuevamente daros las gracias. Gracias. Ahora es tu voz. Bueno, me toca a mí. Voy a ver si... Está la lucecita azul, Sí. es que está Vale. Pues muchas gracias por invitarme a vuestro ágora para compartir con vosotros este momento, presentaros especialmente mi libro de poemas, editado por la editorial Cuadrante, y que resume de alguna manera los pasos que ha dado un saharaui, cualquier que ama su país, su tierra, que busca la independencia de su país, pero con un arma que puede ser, y de hecho lo es, muy poderosa, que es el verso. La poesía, como muchos de ustedes seguramente sabrán, puede ser un instrumento de resistencia increíble. En nuestra sociedad, especialmente la guedana, que es un ente complicado de explicar, no menos de identificar. Es una mezcla de gente bohemia, gente amante del espacio libre, gente amante del gozo, pero el gozo responsable, consciente, gente amante de la naturaleza, porque un guedano o una guedana canta a su tierra, canta a un grano de arena de su tierra, como canta a un árbol, a una planta, a una montaña, a un rebaño, a una manada de camellos, a una acequia. Pero también un guedano, poeta, es capaz de tumbar todo un gobierno de un país con 2 o 3 versos. De ahí la fuerza y la importancia de la poesía en el Sáhara. ¿Y por qué no tengo que reconocerlo en Mauritania también? Hablamos el mismo dialecto y somos
de ese ente que es el veganismo. Versos del exilio de la arena son poemas de amor a la patria, poemas de resistencia, poemas de reconocimiento a los combatientes, heroicos combatientes del Ejército de Liberación Popular Saharaui, a sus mártires, a sus mujeres y a la mujer en general. Hay canto para todo, incluso varios poemas que sugieren mucho amor romántico. Y yo no voy a cansarles con ningún tipo de discurso, simplemente invitarles, por si quieren cerrar, a que escuchen un poema que escribí viniendo aquí en el tren y que lógicamente tiene su razón de ser, porque estamos en pleno momento de solidaridad con nuestros hermanos los palestinos y por supuesto con nuestros hermanos saharauis presos en las mazmorras marroquíes que sufren día y noche todo tipo de vejaciones contra sus derechos. El poema se titula Compromiso. En el Sáhara, las dunas guardan el grito de una patria partida. Niños que aprenden a nombrar la palabra libertad antes que la palabra pan. En Palestina, los olivos arden bajo un cielo roto. Las llaves de las casas cuelgan del pecho como amuletos de regreso imposible. Dos pueblos, dos heridas abiertas en el mapa mundi y el mismo silencio cómplice que cubre con polvo las promesas de la historia. Pero no hay muro que encierre la memoria, ni alambrada que detenga la dignidad. El Sáhara resiste en la arena, Palestina late en cada piedra. Sus voces se alzan como viento y raíz, y nos recuerdan que la justicia no caduca, que la libertad no se negocia, y que la palabra, cuando se nombra, es ya un acto de lucha. Pues de esto va el libro Versos del exilio de la arena, mientras que el largo viaje hacia el este es el primer libro que escribí hace ya, no sé, 11 o 12 años. Se terminó la primera edición y tuve que publicar a petición de personas que lo pedían una segunda edición, y es este, que simplemente intercala 3 escenarios de el éxodo, pero el éxodo traducido en 3 momentos: antes del colonialismo español, durante el colonialismo español y con la invasión marroquí-mauritana. Ahí está, y no me voy a extender más, porque incluso hay personas que están seguramente cansadas y querrán marchar. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias a Ágora de Malataraz por su energía comunitaria, sobre todo de vecindad, que hoy estuve hablando con José sobre este tema en los años de antaño, y que el movimiento vecinal es muy importante y mantenerlo para no tener que proyectar programas de recuperaciones en la residencia.
una parte, y en la convivencia comunal también es otra cosa bastante beneficiosa para la comunidad. Los jóvenes deben integrarse en estos espacios como en el que estáis vosotros hoy, pero vosotros como yo estamos en una demoante y hay que introducir sangre joven, sangre nueva para mantener la lucha vecinal por la tierra donde se nace, donde se vive y donde se quiere morir. Muchas gracias. Hoy usted recitar alguno de los poemas. Bien. No sé, yo creo que estaría bien, ¿no? Ya que está aquí, es una... ¿Qué quieres de amor? Bueno, es que yo estoy viendo, yo es que nací en Sáhara y vivía allí, entonces claro, yo por ejemplo estoy viendo algunos que conmueven, ¿no? O sea, yo el libro lo he conocido ahora, no lo he leído, pero varios, ¿no? De acuerdo, yo encantado. Luego, sí, yo encantado. Yo encantado. ¿Os parece bien, no? Sí, yo encantado. Yo encantado. Nos intercalamos. No sé, ¿queréis un...? Perdonad, y luego sí podemos hablar de todo. La grabaje, la gran hoja. Vale. Yo ya lo tengo elegido. Vale. Vale. Para resistir. Para resistir. Vale, de acuerdo. Pues buscaremos algo para la mujer. Ahí está el principio. Sobre la mujer. Sí. Creo que es el segundo. Bueno, os voy a leer uno que le escribí a mi esposa, que es mujer. Pero el micro este hace mucho eco, ¿no? ¿Verdad? Sí. Casi es mejor sin micro. Casi es mejor sin micro. ¿Oís bien desde atrás? ¿Lo oís bien? ¿Se graba bien? ¿Se oye bien? Yo creo que es mejor sin micro. Vale. Yo por ahorrarse el tener que escuchar todo sobre guerra, sobre exilio, sobre no sé qué, voy a leer un poema que dediqué a mi esposa. Yo lo sé y tú lo sabes. Tienes un corazón más grande de lo que aparentas, o eso quieres hacer creer. Yo lo sé, porque nunca has necesitado un San Valentín para que te diga cuánto te quiero. Lo sé porque te encanta ayudar y tú lo sabes. Lo sé porque te gusta salir a disfrutar de una brisa de mar. Yo lo sé porque tú sabes que te conmueve ver la luz hacerse paso de entre las ramas de los árboles, del paraíso donde te conocí. Es asturiano. Lo sé por tu humanismo, por cómo tratas a los demás, pero sobre todo lo sé porque juntos abordamos y bordamos el amor como la mayor expresión de convivencia. Yo lo sé y tú lo sabes. ¿Tienes un poema también, bueno, a Pepe Mujica? Ah, sí. Uno Aguari. Aguari también, sí. ¿Se oye bien así? Sí. ¿Así se oye bien? Sí. ¿No se nota el micro? No, ¿así? No, es como si no tuvieras... ¿Y qué tal? ¿Ahora sí? Vale. Pues nada, vamos a volver a nuestra rutina de sonido de amor a la realidad, a la lucha, a la resistencia. Este poema se llama Para resistir. Y dice así: no puedo explicarte lo que siento. Es un dolor tan viejo como el viento.
La arena guarda historias sin olvido, de un pueblo que aún sueña con su abrigo. Luchamos por el sol y la justicia. Soñamos con el día en que la brisa traiga al desierto paz y libertad, y el exilio sea solo un mal sueño más. Para resistir, para no caer, para alzar la voz y renacer. Aunque el muro sea un golpe al corazón, mi gente nunca deja de cantar su canción. Las dunas son testigos de la espera, y la luna que ilumina la bandera, en cada jaima hay fuerza y un consuelo, y un futuro que brilla entre los cielos. En el Sáhara late la esperanza, en cada paso huellas de confianza, y aunque la noche es fría y sin final, el alba nos promete nuestro hogar. Para resistir, para no caer, para alzar la voz y renacer. Y aunque el muro sea un golpe al corazón, mi gente nunca deja de alzar su canción. Mi tierra no se olvida ni se vende. Mi lucha es por mi patria independiente. Y si la vida quiere que me rinda, que el viento lleve lejos mi consigna. Para resistir, para conquistar lo que un día fue y volverá a brillar. Sobre el desierto arde la libertad, y mi pueblo encontrará su verdad. Bueno, la última. Bueno, o la penúltima, como quiera. Yo soy fan del difunto Pepe Mújica. A Pepe Mújica. La patria que canta entre charangas rotas, con panderetas viejas y un hacha en la memoria, sigue alzando su voz en las mañanas rotas, como quien no renuncia ni olvida su historia. Tú, que vienes del sur con los pasos cansados, no dejas el aliento como quien da semilla, y en cada palabra llevas los brazos de una tierra curtida por lucha y por costilla. Se te amontonaron los años en la sangre, pero no en los ojos, que aún miran con ternura. Y desde la trinchera, donde habita el coraje, nos hablas de esperanza, sin miedo ni censura. Desde la trinchera del sur, Mújica alza la antorcha de los que aún creen. Almudena Grande escribiría su nombre entre los imprescindibles, y Estellés, desde su herida mediterránea, le daría una estrofa de pan y rabia. Y también Badi, el poeta de Tigris, le cantaría l'envidia. Y Bachín Bel, que te eleva con su epopeya Tahiyya a Sana al-Amjad. Si la poesía existe, nos dices como guía, anda por ahí deambulando entre la gente. Y entonces te recordamos que no todo está claro, pero que hay una luz en lo más persistente. Por siempre, por fin, por los que no se rinden, por los que siembran vida donde solo hubo duelo, por lo que no termina aunque todo se extinga, por ti, compañero, por libre de maravillas, empezar de nuevo. No sé si alguien se anima A leer alguna... Sí, a leer alguno de estos poemas. A ver, a mí se me da fatal leer poesía, pero bueno, como es mi tierra, pues voy a leer uno que se llama Amada Tierra. Adoro ese trozo de tierra, por la sangre derramada, por la esperanza sembrada, por la guerra que desespera. Amo Cemur y Tiris, amo sus acequias y su polvo dorado, las huellas de su viento guardado, el sol que abraza sin reclamo. Ayub me duele en el pecho, Smara me llama en los sueños, Dajla es susurro en el lecho, Bojador, faro de empeños.
y aunque lejos me despierte el día, mi alma allá sigue arraigada. Amada tierra nunca olvidada, cuna de amor y de rebeldía. También, sí. Aquí. Pues sí. Uy, maravilloso, qué bien. Esto es lo mejor. La letra está muy pequeña, ¿qué me creo? Aquí mujer. La letra, a ver, yo la he visto con ahora. A ver, ¿cómo la ves? A ver, bien, mira. Sí, desde la mujer. Sí. O ella la vida también. A ver, aquí mujer, es la 31. Vamos para allá. Hace mucho que no veo poesía. Pero no es corta. Sí. Ahora ponte aquí si quieres. No. A ti, mujer, que eres luz y grandeza, raíz y alas de tierra firme, de horizonte infinito, alza tu voz y que el mundo encuentre equilibrio, hoy y siempre. Honro tu esencia, tu resistencia y tu poder elevador. Sí. ¿Quieres ver los ojos? Sí. Es que me gustaba primero leerla yo para saber un poco, para luego poderla, pero no da tiempo. Despierta en el alma a sus pies, abre los ojos creando un bello amanecer. Hará que el día sea de buen merecer, nada lo puede entorpecer. Despedirá el ocaso sin estrés, lejos de bullicios, sin prisas ni escrutinios. Esperamos el atardecer. Cuando el horizonte se vuelva espejismo y no haya formas de llegar, estaré cerca, te brindaré mi mano y con nosotros un propósito. Que las rocas del desierto dejen de oscilarse y rompan su silencio. Que la amada siga siendo simpática. Muchas gracias, te preguntaba por tu nombre, María Antonia, muchas gracias. La Hamada es el sitio, la parte del suroeste de Argelia. Es un territorio completamente inhóspito. No sé si algunos de ustedes han estado en los campamentos refugiados, pero es una zona totalmente árida, seca, sin fauna, donde no había agua. Fueron los refugiados saharaui, especialmente las mujeres, las que arañaron la arena con sus propias manos para conseguir agua, y ahí se instalaron los campamentos de refugiados que ahora van a cumplir 50 años en ese territorio tan inhóspito y tan difícil. Allí no había fauna, es que no había vida, y ellas crearon la vida de la nada. Hoy es un territorio donde hay huertos creados por las mujeres, hay también una piscifactoría, cosa increíble en un desierto tan inhóspito donde el agua solamente se transporta con las cisternas. Y donde, bueno, ahí se construyeron desde las jaimas de lona, ahora hay unas construcciones de adobe e incluso hay construcciones más sólidas como son los hospitales y las escuelas, donde antes no había electricidad y ahora, bueno, en algunos sitios podemos tener luz eléctrica y hay incluso también un tendido para la red de internet. Entonces, la Hamada ha sido domada por las mujeres saharauis, porque fueron años donde los hombres no estaban presentes, estaban en los frentes de batalla luchando contra el ejército de Marruecos y de Mauritania. Por eso, Béchir, en este poema, les dice las hijas de la Hamada, porque son realmente mujeres, jabatas, heroínas, que han conseguido crear vida donde no la había. Y además, con escasos medios. Allí, a veces, teníamos que poner un poco de agua con cebolla para que los niños durmieran esperando que se cociera la sopa cuando no había sopa.
Y la mayoría de la gente comía arroz hervido por la mañana, por la noche y todos los días. O sea que es una gesta increíble. Por eso me pareció hermoso este poema, que es un poco largo, pero que quiero leer, y ya con esto creo que terminamos para que podamos debatir con todos vosotros y vosotras. El poema se titula Las hijas de la Hamada y dice así: nacer aquí no es llegar al mundo, es morder la arena, esculpirla con la rabia de una leona pariendo entre llamas. 50 años, 50 cicatrices abiertas, como tajos de navaja al rojo vivo. 50 lunas testigos del viento, bebiendo lágrimas antes de que caigan. Ellas no alzaron muros, no tejieron tejados, escarbaron el infierno con las manos desnudas, arrancaron las entrañas haciéndole vomitar vida. Aquí no hay tierra, hay colmillos de roca. No hay agua, solo saliva espesa y sueños mojados. No hay sombra, solo vientres curvados, escudos de carne, alzados contra el cielo que escupe fuego. Pero ellas amasaron lo que el desierto rompió, con rabia, con sudor, con leche agria y con cantos que desgarran como cuchillos. ¿Que la Hamada no perdona? Ellas le arrancaron las tripas a la sed, le arrebataron el aliento al simún, convirtieron el polvo en veneno para los cobardes y los tibios, porque eso no es sobrevivir, es guerra, y cada huella en la arena es un tajo en la cara del olvido, una afrenta al silencio del cómplice, una demanda escrita en sangre y paciencia. Que lo escuchen en palacios, que tiemblen los despachos. Las hijas de la Hamada no piden permiso, ellas exigen justicia. Muchas gracias. Pues muchas gracias por el libro, la creatividad, los poemas, y ahora pues se abre un turno para quien quiera intervenir, preguntar o opinar sobre los libros de Bashir o sobre el tema del Sáhara. Yo solamente quería decir sobre lo que tú has dicho, que a mí me parece asombroso que en los campamentos haya ese afán de vivir, que es impresionante. O sea, es que organizan una carrera maratón internacional todos los años en febrero, es que organizáis el festival de cine, al que van además gente, bueno, gente renombrada. Es que en un entorno que es aparentemente hostil, pero que como dice el poema, pues bueno, tú lo dominas, ¿no? Ese entorno lo transformas, pues se hacen cantidad de actividades. O sea, es algo que a mí me parece impresionante, vamos, o sea, como que todo es posible, ¿no? O sea, que a pesar de todo, y bueno, llegará el día en que efectivamente el pueblo saharaui podrá volver a su tierra, que es lo suyo, claro, echar al invasor. Pero bueno, yo paso la palabra ya, es que me emociono y esas cosas, pero bueno. Entonces, yo solo quería decirle a Bashir que una impresión, que no son tantas las personas que son capaces de expresar su mensaje sin necesidad de hablar hora y media o 2 horas. Y eso se aprecia. Segundo, que la poesía en efecto es un arma poderosa. Y si lo pensamos bien, se podría escribir la historia, yo creo, a partir únicamente de sus poemas y canciones. Efectivamente, gracias. Sí, una pregunta, Jamiletu, y es algo que ya vino en un recorte de periódico, la idea, el título del cuadro de que el Sáhara existe. O sea, es que hay una idea de como que el Sáhara no tiene relaciones internacionales, como que
es un territorio aislado del resto de África, entonces sería interesante que quizás apuntara ahí, bueno, qué logros o qué relaciones está manteniendo el Arras y el Sáhara Occidental con otros gobiernos y con otras organizaciones africanas, el reconocimiento que hay también, que sigue habiendo por parte de las RAS de muchos países africanos, y que además es el único país africano que no ha culminado la descolonización, el único. O sea que estos son cosas que conviene tenerlas en cuenta. Bueno, yo creo que intentar que el Sáhara no exista, que el pueblo saharaui no exista, eso fue una política llevada a cabo desde el franquismo para que no se destaparan, ¿no?, los acuerdos tripartitos de Madrid, donde claramente se vendió el Sáhara a Marruecos, porque eso fue un acuerdo en el que España se beneficiaba de la explotación de los recursos naturales, del banco pesquero, de los fosfatos, de las minas de Bucray, y Marruecos ocupaba el territorio. Y eso fue una consigna que se llevó durante casi 3 décadas en este país, hasta que apareció supuestamente la democracia en el Estado español y empezaron a haber movimientos solidarios, asociaciones, incluso había simpatías por parte de la prensa española para hablar del tema del Sáhara Occidental. Pero claro, eso tampoco gustó a Marruecos y empezó a tejer una red de colaboradores, de lobistas, entre ellos políticos, entre ellos medios de prensa, para silenciar la causa saharaui. Es decir, el Sáhara no existe en el Estado español a través de los medios de comunicación, pero el Sáhara es un país reconocido por más de 84 países en todo el mundo, especialmente en África y en América Latina. De hecho, tenemos relaciones diplomáticas con muchos de ellos, con apertura de embajadas en estos países. Somos miembro fundador de la Unión Africana. También el reconocimiento del Frente Polisario como movimiento de liberación es un movimiento reconocido por muchísimos gobiernos en todas partes del mundo, especialmente en los países de Europa, aunque España nunca le haya dado el estatus de movimiento de liberación, pero sí que siempre ha permitido que haya una oficina del Frente Polisario a nivel del Estado español y un reconocimiento implícito, porque se han recibido aquí a los secretarios generales del Frente Polisario por las máximas instancias de los partidos del gobierno, incluso de ministros y de personalidades cercanas a los diferentes gobiernos en el Estado español, tanto de la derecha como de la izquierda, durante la época del bipartidismo. Entonces, realmente lo que ocurre aquí es que Marruecos, utilizando precisamente los recursos naturales del Sáhara Occidental, que están siendo saqueados, usurpados, robados, esquilmados con la complicidad de los gobiernos de la Unión Europea y de las multinacionales, Marruecos lo que ha tejido es una gran red que se destapó escandalosamente en el Parlamento Europeo, llamada Maroc Gate, donde Marruecos compra periodistas, periódicos, medios de prensa, políticos, diputados, de todo tipo, de toda índole, para que tapen la cuestión del Sáhara Occidental, para que no se hable ni lo más grave, para que impulsen o frenen políticas que puedan hacer avanzar la solución del conflicto del Sáhara Occidental conforme a la legalidad internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas. Esto no lo digo yo como saharaui, sino que lo han dicho los diferentes informes que han salido durante el escándalo del Maroc Gate, que es más conocido por Watergate, pero es Maroc Gate, donde grupos de todos los partidos políticos se han metido a votar en contra, por ejemplo, de la anulación de los acuerdos de pesca entre Marruecos y la Unión Europea.
y estos personajes, eurodiputados de todas las fuerzas políticas, han sido comprados por Marruecos a golpe de talonario para que votaran en contra de la anulación de esos acuerdos. Por eso, el Frente Polisario, en vista de este alto el fuego que tenemos desde hace más de 29 años, antes de que se volviera a reanudar la guerra contra Marruecos, en el 13 de noviembre del 2020, hemos estado 29 años negociando con Marruecos bajo los auspicios de Naciones Unidas, pero aquello fue una trampa para debilitar al Frente Polisario, al ejército saharaui y para hacer decaer la moral del pueblo saharaui. Pero el Frente Polisario, aprovechando esa coyuntura internacional desfavorable, donde se impone a los pueblos en lucha, como le han impuesto al pueblo palestino los acuerdos de Oslo, donde supuestamente iba a haber el reconocimiento de la convivencia de dos estados, el palestino y el israelí, a nosotros también se nos impuso por parte de la comunidad internacional unos acuerdos, sentarnos en la mesa de negociaciones con Marruecos para llegar a un acuerdo donde se iba a respetar las resoluciones de Naciones Unidas y donde se iba a reconocer el inalienable derecho del pueblo saharaui a ejercer su libre voluntad a través de un referéndum. Pero como nos dimos cuenta de que aquello era una trampa, era una dilatación, ¿no?, del tiempo para consolidar la ocupación tanto de Israel como de Marruecos en este caso, lo que hizo el Frente Polisario fue llevar a cabo una batalla jurídica contra el expolio de los recursos naturales que tienen la complicidad de diferentes gobiernos, pero especialmente del gobierno y de las empresas españolas. Y esta batalla empezó en 2012 y en 2023 ganamos definitivamente todas las sentencias y los recursos que hizo el gobierno español, el gobierno francés, el gobierno portugués, porque los países de la Ribera Sur son los que más se aprovechaban de los beneficios que Marruecos les daba en la explotación de esos recursos naturales. Entonces ganamos 4 sentencias en las que el Tribunal de la Unión Europea deja claro que los acuerdos de la Unión Europea y de los diferentes gobiernos de la Unión Europea con Marruecos son ilegales si incluyen el Sáhara Occidental o los recursos del Sáhara Occidental o las aguas del Sáhara Occidental, porque el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos. Ahí es cuando realmente Marruecos se da cuenta de que no tiene soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental. Despierta de ese sueño que pensaba que ya había ocupado el territorio y que el territorio le pertenecía y que podía hacer con él lo que quisiera. Y por eso algunos gobiernos que no les gusta que esa sentencia fuera favorable al pueblo saharaui hasta hace 2 semanas, todavía España había hecho un recurso para buscar unas artimañas para poder renovar ese acuerdo, cambiando algunas cláusulas para que la Unión Europea y la Comisión Europea pudiera hacer esos acuerdos con Marruecos. Seguir de manera camuflada, aunque sea volviendo a reetiquetar esos productos en el territorio de Marruecos cuando son del territorio del Sáhara Occidental. Y eso con la complicidad del gobierno español, del gobierno francés y de algunos gobiernos de la Unión Europea para poder seguir con ese acuerdo en el que ellos se benefician de los productos del Sáhara Occidental, que no les impone Marruecos ningún tipo de aranceles, y Marruecos seguir llenando sus arcas con esos miles y miles de millones que le permiten esos acuerdos y que sirven no solamente para llenar las arcas del rey de Marruecos, el mayor sátrapa, uno de los 7 más ricos del mundo, con un pueblo de 46 millones empobrecido en su totalidad, y donde las grandes empresas del IBEX 35, en 2 días, la Comisión recibió el varapalo del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea diciendo que no se pueden hacer ningún tipo de acuerdos que incluyan el Sáhara Occidental en esos acuerdos. Punto, y ya no hay más recursos que hacer. Por lo tanto, creo que la situación ahora mismo de Marruecos es buscar alternativas a la aplicación del derecho internacional al Sáhara Occidental. Y por ahí está Francia y España apoyando a Marruecos para crear lo que se llama, eso que Pedro Sánchez apoyó, esa autonomía para el Sáhara Occidental. La autonomía realmente, ni siquiera Marruecos sabe qué contenido va a tener esa autonomía. Hace poco dijo Macron, el presidente de la República Francesa, que la idea de la autonomía, el proyecto de autonomía, es una elaboración francesa para ayudar a Marruecos a resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Pero por ahí también se oyó a Zapatero decir que esa idea era suya y que había apoyado al gobierno de Marruecos para buscar una solución que se acercara a este modelo de autonomía que hay en el Estado español. Bueno, yo creo que están soñando porque Marruecos no es España ni Francia y porque al pueblo saharaui no se le puede imponer soluciones ni atajos para aplicarse el derecho internacional. Por eso es importante la posición que está teniendo ahora mismo los diferentes países y gobiernos en la Asamblea General 80 en Naciones Unidas, que todos han exigido el respeto de la legalidad internacional y la aplicación de la resolución 1514, tanto para Palestina como para el Sáhara Occidental. Y por lo tanto, aquí los saharauis lo único que podemos decir es que digan lo que digan, el pueblo saharaui va a seguir resistiendo, va a seguir exigiendo la aplicación del derecho internacional, porque el Sáhara Occidental es una cuestión de descolonización, es la última colonia en África por descolonizar y porque España sigue teniendo esa responsabilidad como potencia administradora y tiene que descolonizar el Sáhara Occidental. Después los saharauis decidirán qué régimen político aplican en su territorio. Sí. Con curiosidad, es discreción. Usted es activista, ¿verdad? Sí. Sí. En su labor como activista, en su día a día, ¿en qué consiste fundamentalmente? ¿Tiene reuniones, tiene manifestaciones, etcétera? Bueno, un activista saharaui es un saharaui. Sí. Bueno, hay que etiquetarlo, si yo me presento aquí como saharaui, porque el Movimiento de Liberación Nacional en el Sáhara Occidental Frente Polisario no es un partido político, no es una opción a la que nos acogemos para reivindicar o para luchar o para presentar nuestras políticas. Nosotros, todo el pueblo saharaui, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, todos somos Frente Polisario. ¿Por qué? Porque es un movimiento de liberación nacional. Entonces, todos tenemos una responsabilidad. Por eso decía antes que cuando se nos pidió ser maestros, fuimos maestros, sin haber sido maestros de profesión. Cuando somos activistas, pues aquí nos llaman activistas, pero yo simplemente digo que soy una saharaui que lucha por sus legítimos derechos, por el derecho de su pueblo, y a veces también soy delegada. Y eso implica que me llamen política. Y también lucho por los derechos de las mujeres. Y me dicen feminista. Entonces, depende de cómo me miren, pero todo saharaui, sea activista, sea ciudadano normal, sea militante de alguna organización de masas, como las que tenemos, de los jóvenes, de las mujeres, todos tenemos una labor fundamental, que es conseguir un Sáhara libre e independiente. Y nuestra labor consiste, como activistas, en sensibilizar, en explicar nuestra causa, darnos a conocer, visibilizar, llevar nuestra voz a todos los rincones del mundo, llevárselo a todos los colectivos. Yo, como delegada, tengo una agenda.
como mujer tengo otra. Pero el problema que a nosotras las mujeres, y lo digo con toda sinceridad, tenemos mucho bagaje. Nos cargan mucho ellos, porque encima de todas las responsabilidades sociales que tenemos, no solamente yo como política, a lo mejor un delegado habla de política, pero yo encima tengo que hablar como mujer y como activista. Entonces tengo muchas tareas, pero sí, realmente son muchas reuniones, son muchos encuentros, hay que hablar con periodistas, hay que hablar con gente que está, por ejemplo, haciendo trabajos académicos sobre tesis sobre el Sáhara o sobre las mujeres o sobre... Entonces hay que apoyarles, hay que darles toda la información que necesitan, hay que enseñarles por dónde pueden conseguir esa información y bueno, estamos prácticamente las 24 horas del día sin poder apagar el teléfono. Trabajamos de lunes a lunes y sin horario determinado. Esa es mi labor. Ya, entonces yo solo quiero decir una cosa. Se expresa usted fenomenalmente y además se nota su energía y, en fin, que es maravilloso. El hablar nos ha dado, a mí me ha documentado mucho acerca del tema. Yo lo observo últimamente que la mayoría de los conflictos bélicos que hay por ahí, ¿no?, o conflictos sobre territorios, etc., está todo basado en la lucha por los recursos. La mayoría de ellos es la lucha por los recursos. Y entonces aquí el problema, yo veo, así, generalizando, dando un brochazo, así, al panorama mundial. Yo el gran peligro, por lo que veo que la lucha del pueblo palestino, saharaui, etc., es fundamental, porque es que, por ejemplo, con Palestina no se han respetado ninguno de los tratados internacionales. Esto es un desastre. Empieza Trump, es decir, tengo la sensación de que todos los tratados internacionales que nos ayudan a convivir con distintos pueblos, etc., están echándose a la cabeza. Entonces, el hecho de que un pueblo como el palestino o el saharaui diga, seguimos aquí y tal, y queremos que respeten estos tratados, luchamos por estos derechos, etc., implica que no entremos en esa dinámica internacional que parece que esto es como el Far Oeste, con la ley del más fuerte de Trump. Y entonces, por eso a mí, no solo por el hecho en sí de la vida de los saharauis, de los palestinos, de su territorio, de su vida, etc., sino porque significa que demos pasos atrás. Es que cada vez el poder económico, los grandes lobbies, etc., no respetan la legalidad que los pueblos exigen, ¿no? Entonces, si el hecho de salvar a los palestinos en la situación crítica del genocidio que viven ahora es mucho más que la vida de los palestinos o el territorio o eso, que sepan que hay algo que el derecho internacional, hay una serie de leyes por las que nos regimos, hemos evolucionado en el tiempo, que parece que vamos en retroceso. Es que es una barbaridad, es una barbaridad. Y bueno, yo como mujer le digo que la admiro porque se expresa perfectamente. Por favor, tú tienes que no, precisamente por eso, es que todos estos años los medios de comunicación también han trabajado mucho el tema. La gente estaba muy cómoda, ¿no?, en su espacio, con sus derechos conseguidos. Y esas luchas de los pueblos parecían lejanas, pero en el nuevo orden mundial yo creo que esto ha empezado realmente con la guerra en Ucrania, por los recursos, porque realmente si el Sáhara no tuviera recursos, pues yo creo que no estaría invadido, ni tendríamos ningún problema. Saldría España y ahí los deja a los pobres saharauis en el desierto, no tienen recursos, pues nada, Marruecos por supuesto que va por los recursos, no va por el territorio ni va por usurpar o asimilar al pueblo saharaui, va por los recursos. El pueblo palestino también. Gaza está asentada sobre uno de los mayores yacimientos de gas y de petróleo, entonces la guerra es y en Ucrania es 3/4 de lo mismo, porque se están peleando Estados Unidos y Rusia ahí, por las tierras raras y por los elementos que hay en Nigeria y en Níger y en esa parte del Sáhara que tampoco se habla,
pues ahí están muchos recursos. Entonces, efectivamente es una guerra de recursos, pero la guerra de Ucrania yo creo que allí empezó el nuevo orden mundial, en el que los poderosos intentan quedarse con los territorios ricos y no les importan los derechos de las personas y de la gente. Yo creo que el caso de los palestinos también ha sido pues un punto de inflexión, ¿no? Hasta aquí podemos llegar. Es que el caso de los palestinos es un genocidio televisado. A ustedes no los vemos, ¿sabes? Claro, pero para no ser que aparezca usted aquí, es lo que, o sea, los medios de comunicación contadas veces, etcétera, o por determinados personajes de la cultura que hacen allí alguna actividad, etcétera. Estamos viendo televisado un genocidio. Y yo creo que la respuesta ni siquiera responde al drama, a la dimensión del drama que estamos viendo. Es que eso es inadmisible, no solamente ahora, sino desde el primer día. Y yo creo que nos hemos movilizado muy tarde. Pero la gente se ha movilizado cuando ha visto que hay una impunidad total de los poderosos y que están yendo también por otros colectivos. Entonces, pues ahí se ha visto que el peligro no es solamente de que vaya a perecer el pueblo palestino, sino que van a venir también a por el resto de los pueblos. Y entonces, pues hay que hacer algo, tenemos que movilizarnos, no solamente ya por los palestinos o por los saharauis, sino por la humanidad, que esto es inadmisible. Se está perdiendo totalmente. Es como si todo valiera y no, o sea, no son de humanos. No. Gracias. No, simplemente un apunte pequeño. A mí yo no sé hablar mucho, no sé hablar. Que el problema es que el nuevo mundo este que llaman, que es Europa o ya Occidente, llámalo como quieras, igual que está desgastado, los recursos se están agotando. Exacto. ¿Vale? ¿Dónde hay recursos? Van todos. Claro, en África especialmente están ahí, ¿vale? Y es por ahí a donde van. Las guerras van a seguir existiendo y el primer mundo, especialmente los miembros del Consejo de Seguridad, van a seguir cada uno por su parte y cada uno de acuerdo al turno que le toca, creando focos de tensión. ¿Para qué? Para vender armas. ¿Vale? Estados Unidos, sin la producción del armamento, el dólar no valdría nada. Pero mientras haya guerra, mientras haya focos de tensión, los estados, los gobiernos se arman y se rearman. ¿Y dónde está el armamento? Siguen, es que es una especie de automatismo histórico, ¿no? Y ya está. Esas dinámicas. Y ya está. Sin embargo, por los recursos que hay en el mundo, pueden vivir y subsistir todos los pueblos del mundo. Pero la cuestión está en la hegemonía, la supremacía. ¿Vale? Pongo un caso pequeño. España, con el Sáhara. No llegamos a 1 millón, somos 800 y pico mil habitantes, ¿vale? Con ese terreno que ustedes habrán visto en el mapa. Es el territorio más rico en pescado, ¿vale? Ahí va un renglón económico importante en el mundo y para el primer mundo, ¿vale? Los fosfatos, yo trabajé en el laboratorio químico de fosfatos del Sáhara, ¿vale? Y analizaba el fosfato, ¿vale? El P2O5 del fosfato saharaui supera al de Rusia, al de Marruecos y al de Estados Unidos, el de California. El nuestro es de una pureza del 85%, mientras que de los tres, el más rico es el de California, que es de un 60 y pico % de pureza. ¿Vale? Donde está el arma del futuro, está en el fosfato, está en la alimentación. ¿Vale? ¿Dónde es más barato
adquirir ese mineral en el Sáhara. ¿Por qué? Porque se explota a cielo abierto. O sea, no hay que cavar, es simplemente cargar, ¿sabe? Ese es otro renglón, ¿vale? Pero vayamos al gas, al petróleo, al oro y al uranio, y a la mayor bolsa de agua que hay en toda la región de África del Norte. Eso está en el Sáhara, ¿sabe? Y ese es el problema. ¿Qué le pasó a España? Es que no tiene política exterior independiente. ¿Por qué? Porque con una población de 800.000 habitantes, España podría dar la independencia a los saharauis y ser la primera potencia mundial, porque España se quedaría ahí colaborando con los saharauis y explotando esas riquezas, pero hace falta tener esa dignidad y ser independiente. España no es independiente. ¿Por qué no es independiente? Por Rota, ¿vale? Por la base de Rota. ¿Por qué no es independiente? Por Francia. ¿Por qué? Por todo el tema de la ETA, que estaba ahí en Francia y era una moneda buena de cambio para presionar a España. ¿Y por qué? Porque Juan Carlos a los 16 años lo captó la CIA y lo hizo agente de la CIA. Y así queda. ¿Y por qué ahora? Porque ahora toda la directiva del PSOE, los grandes del PSOE, componen un lobby pro-marroquí para España y para el mundo. Que Zapatero no trabaja para Marruecos solo en España, contra los saharauis, trabaja también para Marruecos en otros frentes, en otros lugares. Y esa es la vergüenza. Perdona. A ver, sí, no, es que habéis planteado antes el paralelismo que hay entre la colonización de Palestina, de Gaza, Cisjordania, por parte del sionismo, y la colonización del Sáhara Occidental, ¿no? El tema es que la desvergüenza no es una colonización simplemente como un viejo modelo, sino que lo que es una desvergüenza es el proyecto que tiene, por ejemplo, Trump para Gaza, o sea, un resort, o sea, playas, bueno, una vida cómoda y feliz, ¿no? Pero es la misma historia que están haciendo ya en el Sahara, Marruecos, con la convivencia de empresas españolas, de Ryanair, convirtiendo en resort, haciendo unas playas paradisíacas, y eso es el colmo ya, o sea, porque es expulsar a los habitantes, a los que tienen derecho a los originarios, o sea, los habitantes originarios, que en Palestina son los palestinos y en el tema del Sáhara son los saharauis, y con un morro ya increíble, o sea, que es la desvergüenza, tío, o sea, encima de los muertos, encima de la sangre vertida por los dos pueblos, vamos a construir resorts, vamos a construir playas maravillosas, hoteles, etcétera, etcétera. O sea, que es que Marruecos hace la misma política que Israel, la misma. Sí, sí. Y de hecho el principal asesor del rey es un sionista. Sí. Entonces están haciendo la misma política. Nosotros cuando siempre comparamos a Marruecos con Israel, muchas veces nos miraban como diciendo, ¿qué estáis diciendo? Incluso muchos palestinos nos han dicho que no es verdad, que lo que hace Israel no lo está haciendo Marruecos, pero realmente es la misma política, a menor escala, pero en la misma política. Solo que lo de Israel es muy flagrante y muy televisado, y lo de Marruecos es menos flagrante porque la población es menos y no está televisado. Y ya está, esa es la cuestión. Sí, hay dos, hay una y luego aquí otra. Vamos buenas tardes. ¿Cómo estás? Te agradezco mucho que hayas venido bueno, primero te agradezco que hayas escrito este libro y que hayas venido de tan lejos a presentarlo. Nos conocimos en el año 2012, de tu primer libro. Yo siempre he pensado que la descolonización del Sáhara se iba a producir desde la cultura, que desgraciadamente desde la justicia por ahí no iban a ir los tiros, que desde el armamento tuvimos nuestro momento pero ya se nos pasó,
pero que el mantenimiento de la cultura, de las tradiciones, mantener todo eso nos iba a permitir recuperar vuestra tierra. Yo siempre he sido así, he sido un gran seguidor de toda la cultura saharaui, de la generación de la amistad, Alisa Misermu, Bahía Manuagua, que ha estado aquí también haciendo un debate sobre esto. Y cuando descubrí tu libro en el año 2012, me quedé fascinado. Este libro lo tengo guardado entre mi colección de libros saharauis, pero es mi favorito, porque explica con claridad cómo se produce ese viaje hacia el este. Por lo menos todo el mundo, no he leído los poemas, vengo a comprarlo hoy y a saludarte, pero este libro es maravilloso, de verdad lo digo. Perdóname todos esos elogios, pero lo estoy diciendo desde el corazón. Nos seguimos desde hace años a través de Facebook y bueno, pues un poco con todo este movimiento saharaui. Quería aprovechar para haceros dos preguntas que a mí siempre me han llamado la atención. No sé si Bashir o Khadija. La primera es cómo está a día de hoy. A mí me parecen los grandes valientes. Creo que una parte de la historia saharaui se los considero los cobardes que se quedaron en los territorios ocupados. Hoy posiblemente sean muy valientes. ¿Cómo es la población saharaui que vive en los territorios ocupados? Y la segunda, respecto a los territorios liberados. Vivís en la Hamada, ¿no? En la Hamada argelina, no queda otro remedio. Pero tenemos territorios que han sido liberados. Birlelu, por ejemplo. ¿Por qué no desplazamos? ¿Por qué no utilizamos? Teníamos me parece un hospital hecho por la Universidad de Navarra, algunas cosas. Porque esos territorios no son ocupados de manera continua por la población saharaui, que supongo que también tendrá muchos problemas para vivir allí, pero es una parte del territorio saharaui, ¿no? Liberado y por lo tanto una parte más importante. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a ver. En los territorios ocupados, la misma palabra ocupados ya dice mucho, ¿vale? La fuerte represión que ejerce el aparato represor marroquí, y abro paréntesis para decir que gracias al material que recibe del gobierno español, material de represión, cárceles, vehículos, tanquetas, todo, ¿vale? Y a coste cero, mucho de ello. Y claro, esos ciudadanos están en esa situación. Sabes, los chicos, el grupo de Shahid el-Wali, el grupo de Mizik y los más de 500 desaparecidos, aparte de los asesinados totalmente lanzados desde helicópteros. Todo esto lo ha sufrido y lo sufre el pueblo saharaui, pero sobre todo las familias de esas personas que están en la cárcel, que han sido asesinadas o que están desaparecidas. Si digo más de 500 personas desaparecidas, esos son muchos, son mucho más. No odio las comparaciones y amo mucho al pueblo palestino, pero simplemente por hacer una metáfora de la cuestión, son mucho más que los rehenes que tiene Hamas o que tuvo Hamas de los judíos. Sin embargo, se dio un vuelco al mundo por eso. Pero por todo esto que pasa en los territorios ocupados, ningún gobierno ha levantado el dedo. Nunca fueron cobardes, nunca se les llamó cobardes. Sabíamos que se quedaron porque no tuvieron tiempo de salir. Lo digo desde el conocimiento. Mi familia, la mitad pudo salir, la otra mitad estaba esperando que regrese el camión para recogerlos, pero llegaron los marroquíes antes y los metieron a palo adentro, ¿vale? Y así pasó con miles de familias. Así que tuvieron que dividir y resistir, que es lo que toca y es lo que les toca. Pero mantienen la fe, mantienen la lucha clandestina ahí en los territorios ocupados. No te puedes imaginar
cómo afrontan los ciudadanos saharauis en los territorios que ocupa Marruecos, cómo afronta todas las políticas de represión y de marginación que ejerce Marruecos, desde la negación a puestos de trabajo, a la salud, de mala manera, y en lugares insalubres, incluso a ir al hospital donde están los médicos o las comadronas marroquíes, ¿vale? La otra parte, quiero decir que resiste, pero de todas formas hay una parte política ahí muy importante que me gustaría que mi compañero Javier aborde, porque es la voz autorizada y es una voz muy autorizada aquí en España. Yo, aunque también soy activista como ella, pero yo voy un poco más libre, puedo decir lo que me da la gana. No, yo también puedo decir lo mismo, que no me comprometo a mantener ningún tipo de discurso, pero el Frente Polisario, a juntar los dos, como dijo mi compañero, somos todos los saharauis. Estamos integrados desde 1973, que inició, y España, eso fue quizás lo que más me cabreó, que preparó todo un partido para contrarrestar este recién nacido que es el Frente Polisario, y cuando vino la misión de Naciones Unidas, resulta que todo el pueblo saharaui era del Frente Polisario. Y llegó el 12 de octubre, que en algunas partes, y ya sé que por aquí la mayoría no lo celebra, pero aquí se celebraba como una victoria colonial. El 12 de octubre nosotros lo celebramos como una unidad nacional, y ese también acontecimiento endureció, comprimió la lucha del pueblo saharaui bajo el mando del Frente Polisario. Eso es lo importante. No sé si te he contestado. Sí, perfecto. No quería decir que habían sido cobardes. Quiero decir que yo he leído algunas publicaciones donde se dice no se marcharon, no tal. No quería decir que, digo, que para mí quizás sean los más valientes, porque, digo, la vida en los campamentos es durísima, pero la vida en los campos, en los territorios ocupados, es represión, palizas, persecución, pérdida de todos los derechos, y esto 50 años después sigue ocurriendo. Es decir, seguimos en esa situación que parece, bueno, eso es lo que esa situación, no sé si estaba, sí, esa situación, seguro que lo has escuchado cuando estaba hablando de ello Javier. Y nada, yo me dejo la palabra, pero que sepas que te estaba mirando y digo yo, ¿cómo me suena esto? Había otra palabra por ahí también, o sea, sí. dos, vale. Yo tampoco tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Bashir. Es cierto que la población saharaui, la mayoría no pudo salir, todas las familias saharaui están divididas. Yo, de hecho, también mi familia no ha podido salir entera, la otra mitad se quedó allí porque hubo un cerco. Creo que hay un documental editado por una periodista que salió se llama Resistencia, que se emitió en televisión española, y habla precisamente de la complicidad del gobierno franquista español cuando se hicieron el acuerdo tripartito a Madrid. Lo primero que hizo fue cercar todos los barrios de la población nativa para que no pudieran escapar donde estaba el Frente Polisario, y para que Marruecos entrara allí y pudiera apoderarse de la población. Eso fue denunciado también por oficiales que estaban en ese momento en el ejército español. Dame un segundo, Sí. por favor. Gracias, Javier. En este libro, Largo Viaje, yo lo digo bien clarito, es lo que acaba de decir Javier, que cercaron las ciudades y ordenaron a las patrullas del ejército español salir fuera de las ciudades para que ningún ciudadano saharaui salga de la ciudad, huye.
mis compañeros y yo, que fuimos en un vehículo, lo cuento aquí, nos pararon un capitán y su patrulla y nos preguntaron que a dónde íbamos. Uno de los compañeros, que para descanse, Dave, le dice que vamos aquí a Le Girouettet, que es como un campo, vamos, un lugar donde la gente suele ir a descansar, ¿vale? Y el capitán se ríe y dice, vamos, así como vais a descansar, imposible. Anda, marcharos, pero si os pillan más adelante, no digan que nos habéis encontrado. Y ahí digo yo que desde ese día yo perdoné cualquier gesto grosero de algún oficial español hacia los saharauis, porque el acto que hizo ese hombre con nosotros, ese capitán, tenía la orden de devolvernos. Y devolvernos era meternos en la cárcel porque éramos militantes del Frente Polisario conocidos, además 3 de ellos, el Japi y un embajador que es ahora. Entonces, esto para demostrar que España ya tenía acordado entregar el Sáhara, tierra y seres humanos. ¿Vale? Ni siquiera querían respetar las vidas de las personas. Las personas estaban en el lote. ¿Vale? Pues eso era, perdón. La muestra de ello son el libro del coronel Diego Aguirre, Un siglo de traición, también habla de eso. Y luego las memorias del coronel también, Rodríguez de Liguri, también, que murió hace poco, pues también se habla de eso, ¿no? De que la complicidad que tuvo el ejército español en ese momento, pero autorizado por el gobierno franquista, para encerrar a los saharauis, y que Marruecos les hicieron en uno de los pases de ese documental de lo que os hablo de Resistencia, se ve como claramente los soldados españoles abrían en las puertas de los cuarteles y les decían a los oficiales marroquíes: ya tenéis todo listo, tenéis el material y todo listo. Eso ha supuesto para los saharauis. Actualmente la política de Marruecos sigue siendo la misma: represión, encarcelamiento, tortura, persecución, privar a los saharauis cuando son activistas de sus puestos de trabajo, les prohíben tener un trabajo para no sobrevivir, y sobre todo una lucha constante contra la juventud para obligarla a emigrar. Y de hecho las líneas aéreas marroquíes han hecho una gran labor transportando a los jóvenes activistas saharauis de Marruecos a Brasil y de Brasil a Guyana y de Guyana a Estados Unidos para silenciar, ¿no?, la fuerza que tenía el pueblo saharaui. Por eso ahora mismo no se oye hablar de una intifada en los territorios ocupados. Y luego, bueno, esa política es una política similar a la que está haciendo Israel contra los palestinos, que también resisten. Tenemos jóvenes en las cárceles condenados a cadena perpetua simplemente por montar un campamento pacífico de protesta contra la represión y contra la marginación de la población civil en los territorios ocupados. Y con respecto a los territorios liberados, es cierto que en esos territorios liberados, cuando hubo el alto el fuego, allí se construyeron muchísimas instancias, escuelas de formación y de educación para los hijos de las familias nómadas que pastoreaban por esa zona o que vivían en esa zona. También estaba la sede de la Universidad de Charity, pero claro, cuando se reanuda las hostilidades, cuando Marruecos rompe el alto el fuego el 13 de noviembre del 2020 y se reanuda la guerra contra Marruecos, con la tecnología israelí lo que hace es bombardear toda esa zona, destruir la universidad, destruir escuelas, hospitales, matar el ganado, matar a los civiles saharauis que estaban por allí. Y entonces, claro, el Frente Polisario tuvo que evacuar a toda la población, y de hecho hay denuncias del Frente Polisario en el Consejo de Seguridad de la ONU,
Y también hay informes de la MINURSO donde dice que Marruecos realmente está utilizando los drones, aviones no pilotados, contra el ganado, contra la población saharaui. Han asesinado también incluso a ciudadanos mauritanos y a camioneros argelinos que transportaban sus mercancías al resto de África. Y eso es evidente, es una política que hace Marruecos para que el Frente Polisario, para que la RAS no pueda ejercer su autoridad en ese territorio que es más de un 20% que tiene. Es una política que hace Marruecos para decir no tenéis territorio, no podéis ejercer esa autoridad. Pero aún así el Frente Polisario sigue manteniendo esas estructuras y sigue manteniendo con su ejército el poder en esas zonas, a pesar de los drones que están matando, eso no solamente a la población, sino también indiscriminadamente a los soldados saharauis que patrullan por esa zona. Hay dos palabras más que habéis pedido. Ahí, sí. Muy cortito. Sí. Uno, eran los temas, uno lo acabo ahora mismo de contestar, de los territorios liberados, ¿no? Y el otro es, respecto a la cultura, agradecerte tu obra y decir que yo pertenezco a una asociación, Bugiser, la conoceréis, estamos haciendo un poco, entre comillas, un poquito, con perdón, lo que debería hacer el Estado español, que es mantener aquí el español y el castellano. Bueno, muchas gracias. En cualquier caso, os recuerdo, 4 de octubre, encuentro vecinal en Moratalaz, empieza con un pasacalles en la avenida Moratalaz con Camino Pirateros. Y el 15 de octubre, Silvia Inchaurondo a las 5:30. ¿Vale? Y ahora, bueno, pues... Sí, es aquí, el 15 de octubre. Una última cosa, bueno, dos cosas. ¿De verdad? ¿Qué envidia para mis hermanos? Dos cosas, para terminar. Una, vamos a hacernos la foto ahora con el regalo. El regalo, una foto con el regalo y después normalmente quedamos fuera a tomar ahí en la loja, quedamos a tomar unas cañas. Bueno, con los invitados no, pero con los invitados se beban un vaso de agua. ¿Vale? Sí. Bueno,